Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. La carta que sobre aranceles le envió Trump el miércoles por la tarde a Lula da Silva sigue causando impacto. ¿Cómo se puede entender? En Washington temen que Lula le responda a Trump subiendo al 50% los aranceles a los productos estadounidenses. ¿Qué pasaría entonces? En España se habla ya de los negocios relacionados con la prostitución que tuvo el suegro del presidente Pedro Sánchez. ¿Cómo afecta esto la política? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es viernes 11 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El presidente del Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, estudiaba ayer cómo responder la carta que el miércoles le envió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para anunciarle que a partir del 1 de agosto impondrá aranceles del 50% a los productos brasileños. En las primeras líneas de la carta, Trump dice que el juicio en el Brasil contra el expresidente Jair Bolsonaro es una cacería de brujas y que debe terminar inmediatamente. El Supremo Tribunal Federal brasileño juzga a Bolsonaro por el intento de golpe de Estado en enero de 2023. Lula dijo ayer que intentará negociar y que, si fracasa, aplicará la ley de reciprocidad, de modo que Brasil impondría tarifas del 50% a los productos estadounidenses. Agregó que el respeto debe ser mutuo y que Trump no fue elegido sheriff del mundo, sino presidente de Estados Unidos. E não tenha dúvida que primeiro nós vamos tentar negociar, mas se não tiver negociação, a lei da reciprocidade será colocada em prática. Se ele vai cobrar 50 de nós vamos cobrar 50 dele. Respeito é bom, eu gosto de dar e gosto de receber. O que não pode é ele pensar que ele foi eleito para ser xerife do mundo, ele foi eleito para ser presidente dos Estados Unidos. Otra queja que le transmitió en su misiva Trump a Lula tiene que ver con la prohibición durante meses en el Brasil de algunas redes sociales estadounidenses. El Supremo Tribunal dio esa orden en 2024 al considerar que ciertas cuentas de X, antes Twitter, amenazaban la democracia. La carta de Trump, escrita en unos términos pocas veces utilizados por un inquilino de la Casa Blanca, marca un distanciamiento entre la mayor economía del mundo, Estados Unidos, y la mayor de América Latina, el Brasil. En ambos países viven más de 500 millones de personas. El miércoles Trump envió también cartas sobre aranceles a otros 7 países. Pero, ¿cómo calificar la que le mandó a Lula? Llamamos ayer a Washington al economista brasileño Otaviano Canuto, Senior Fellow del Policy Center for the New South y ex vicepresidente del Banco Mundial. La carta de Trump a Lula no contiene una justificación económica para la acción arancelaria. Se trata de castigar a Brasil por enjuiciar a Jair Bolsonaro, quien perdió las últimas elecciones, pero intentó mantenerse en el poder mediante un golpe de Estado planificado que anularía las elecciones. El presidente estadounidense también acusó a la Corte Suprema de Brasil de emitir órdenes de censura secretas e ilegales, en sus términos, contra las plataformas de redes sociales estadounidenses. La carta no ofrece una vía de negociación y, desde un punto de vista político, tendrá el efecto contrario al que exige Trump, fortaleciendo la opinión pública brasileña a favor de Lula y en contra del bolsonarismo. ¿Cuál será el impacto de los aranceles en la economía brasileña? Claro, perjudicarán las exportaciones brasileñas a los Estados Unidos, que actualmente representan el 2% del PIB brasileño.
Los Estados Unidos son actualmente el tercer mercado más importante para las exportaciones brasileñas, después de China y la Unión Europea. Y el tipo de cambio brasileño frente al dólar ya se depreció ayer. Es probable que Brasil adopte represalias, no en forma de aranceles, sino sobre los derechos de propiedad o la remisión de ganancias y dividendos. Es posible que surjan nuevos capítulos en esa historia. Las otras cartas de Trump de esta semana tienen un claro propósito económico, con especial atención al transbordo de productos chinos, como apareció en el acuerdo con Vietnam, u otras formas de presencia de China, como apareció también en el acuerdo con el Reino Unido. No hay nada similar en la carta a Brasil, solo daños económicos y impacto político en Brasil, y daños geopolíticos para los Estados Unidos. En Estados Unidos también hay inquietud sobre los efectos que tendría en la economía nacional una guerra arancelaria con Brasil. Se trata de dos países con una larga y muy sólida relación comercial. No obstante, el presidente Donald Trump sugirió el miércoles que en ella su país ha corrido con la peor parte, los déficits, y que a lo largo de los años no ha sido tratado muy bien por el Brasil. The formula was a formula based on common sense, based on deficits, based on how we've been treated over the years. Brazil, as an example, has been not good to us, not good at all. Pero, ¿qué piensan en Washington con respecto al eventual agravamiento de las relaciones comerciales con los brasileños? Llamamos ayer a esa ciudad a la periodista y corresponsal Dori Toribio. Juan Carlos, aquí ya se hacen cálculos de qué puede pasar si las dos mayores economías del continente americano se enzarzan en una guerra comercial y cómo eso podría impactar a los bolsillos estadounidenses. Primero, porque si finalmente Trump impone en agosto aranceles del 50% a todas las importaciones de Brasil, eso llevaría a una subida de precios aquí en productos frecuentes en la cesta de la compra, como el café o el zumo de naranja. Un tercio del café que se bebe en Estados Unidos, que es el mayor consumidor de café del mundo, viene de Brasil, país que por otro lado es el mayor productor mundial de zumo de naranja. Y segundo, es importante tener en cuenta que históricamente la balanza comercial ha sido favorable para Estados Unidos, que exporta más productos a Brasil que al revés. El año pasado Washington tuvo un superávit de alrededor de $7.000 millones con Brasil, según la Cámara de Comercio. Eso significa que si Lula da Silva respondiera a Trump con aranceles recíprocos, eso supondría un golpe importante a muchas empresas estadounidenses. Y eso demuestra, además, que la amenaza de Trump no es sobre comercio. Ya lo hizo otras veces. Amenazó a Colombia con aranceles si no aceptaba sus políticas de deportación. O a Dinamarca, Trump llegó a sugerir que impondría aranceles a ese país si no cedían Groenlandia a Estados Unidos. En esos casos terminó dando marcha atrás. La gran pregunta es si ahora podría dar un paso atrás también. El problema es que hay una gran diferencia. Trump esta vez va más allá. Esta es una amenaza mayor y parece haber factores personales. Las tensiones con Lula da Silva llevan semanas acumulándose. Trump amenazó recientemente con aranceles adicionales a los BRICS, el grupo al que pertenecen Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, entre otros países, a los que Trump acusó de tener una postura antiestadounidense. Y Lula respondió entonces diciendo que no querían un emperador. Además, el presidente brasileño lleva tiempo acusando al estadounidense de interferir en asuntos internos por sus comentarios en defensa de Bolsonaro, al que Trump lleva años ya respaldando, porque tienen muy buena relación y porque la batalla judicial de Bolsonaro es similar a la que Trump vivió aquí.
Trump fue acusado en Estados Unidos de intentar revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 y de alentar el asalto al Capitolio de Washington el 6 de enero de 2021, aunque en su caso aquellas imputaciones y juicios pendientes quedaron en suspenso después de ganar los comicios del año pasado. Pero es un tema que Trump no olvida. Por todo ello, estas tensiones parecen más difíciles de negociar y resolver. Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com. Esta semana surgió en el debate público en España un dato relacionado con el suegro del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que hasta ahora no había sido empleado como arma política. Todo cambió el miércoles durante la sesión de control en el Congreso de los Diputados en Madrid. Ese día, Sánchez anunció un plan anticorrupción y logró que los grupos políticos que lo acompañan en el gobierno de coalición le renovaran su apoyo. No era fácil. El 30 de junio, su número 13 en el Partido Socialista Obrero Español, Santos Cerdán, fue encarcelado por presuntos actos corruptos. Pero el dato relacionado con Sabiniano Gómez, el padre de Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, lo puso sobre la mesa Alberto Núñez Feijóo, que es el líder del Partido Popular, el PP conservador. Fue en aquella sesión parlamentaria donde se refirió a lo que era un secreto a voces. El cuajo de compararse conmigo. Oiga, pero ¿con quién está viviendo usted? ¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución. Y ahora quiere usted ilegalizar su biografía. Allá usted, señoría. Allá usted. No se compare conmigo. Semejantes palabras, que para algunos cruzaron una raya roja, tocaron un tema tabú. Según publicaron ayer varios periódicos, desde los años 80, Sabiniano Gómez fue dueño en Madrid de varios saunas gays en la calle de Alcalá y de un prostíbulo, Roses Girls, en el Paseo de la Castellana. Las palabras de Núñez Feijóo fueron aplaudidas por los diputados del PP y del partido ultraderechista Vox, pero rechazadas o recibidas con asombro por los del Grupo Socialista, así como por izquierdistas y nacionalistas vascos y catalanes. En España existe un sistema parlamentario. ¿Cuánto puede afectar políticamente a Pedro Sánchez lo que dijo Alberto Núñez Feijóo? ¿Qué hay detrás del discurso del líder del PP sobre el padre de Begoña Gómez? Llamamos ayer a Madrid a Marta García Aller, periodista de El Confidencial y directora del podcast Pausa. Efectivamente, Juan Carlos, todavía tenemos que digerir y analizar la estrategia que está detrás de esas palabras tan sorprendentes de Núñez Feijóo. Son sorprendentes por el tono, porque es mucho más agresivo de lo que Feijóo nos tiene acostumbrados. El líder de la oposición no suele hablar en ese tono casi insultante. Es más, cuando hace 3 años llegó a Madrid, lo que prometió a Sánchez en la Cámara es que él no había venido aquí a insultar. Es una frase famosa de Feijóo queriendo separarse de la política del fango y del populismo. Él dijo que él no iba a insultar, y estas palabras que le hemos escuchado sorprenden por ese cambio de tono y también por la estrategia, porque el día que dice eso es el día que todos estamos pendientes de los escándalos de corrupción que rodean a Pedro Sánchez, porque tiene a un exsecretario de organización del Partido Socialista en la cárcel y porque tiene un escándalo de presuntos acosos sexuales en Moncloa de la última persona que había designado al frente del Partido Socialista. Son muchos los escándalos y muy poco convincentes la estrategia de regeneración que ha prometido. Ese era el centro de la conversación y de repente Feijóo sale con esto de las saunas del suegro. ¿Por qué? Pues a mí me da la sensación que esto va más pensando en los votantes de Vox que en los de Sánchez. Creo que Feijóo le quiere quitar más votos a la extrema derecha que a la izquierda con esto, porque es la extrema derecha quien le está quitando muchos más votos a Feijóo.
Dicen las últimas encuestas que hay casi 500.000 votos del Partido Popular que van a su derecha, a la derecha de Vox. Gente que pide un tono mucho más contundente contra Sánchez, que estaba percibiendo que el tono de Feijóo era blandito para lo escandaloso que les parece cómo está gestionando el gobierno y su debilidad parlamentaria. Pero Feijóo tiene ese dilema porque también está ganando votos, unos 100.000, del centro, de indecisos, incluso de votantes del Partido Socialista que están decepcionados con Sánchez. Y Feijóo creo que con esta estrategia lo que está queriendo es seducir a votantes que se le van hacia la extrema derecha, porque el votante de izquierdas que sigue confiando en Sánchez no va a cambiar de opinión, diga lo que diga Alberto Núñez Feijóo. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El primer ministro británico Keir Starmer y el presidente de Francia Emmanuel Macron firmaron ayer en Londres un acuerdo migratorio por el cual el Reino Unido devolverá rápidamente a Francia a quienes crucen el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones, pero al mismo tiempo permitirá la entrada desde Francia a quienes hayan hecho legalmente los trámites para solicitar asilo. Por eso, al acuerdo se le conoce ya como One In, One Out. Macron terminó así una visita de Estado al Reino Unido. En Italia siguen las investigaciones para encontrar a los responsables de la muerte de Bruno, el perro Bloodhound de 7 años que había salvado a 9 personas en distintos episodios. Bruno perdió la vida el 4 de julio, cerca de Tarento, donde solían entrenarlo. Alguien le dio unas salchichas con puntillas dentro. La primera ministra Giorgia Meloni condenó el hecho. El entrenador del perro, Arcangelo Caressa, cree que los asesinos son organizadores de peleas de animales a quienes él perseguía. 8.600.000 euros, $10 millones, pagó ayer un coleccionista japonés en la casa Sotheby's en Londres por el bolso original que Hermès diseñó para la actriz y cantante británico-francesa Jane Birkin. Es el accesorio de moda más caro que se ha subastado en Europa. Ella lo usó de 1985 a 1994. El bolso surgió luego de que Birkin abordó un vuelo París-Londres y se le cayeron sus cosas al suelo. Su vecino era, coincidencialmente, Jean-Louis Dumas, vicepresidente de Hermès, que le pidió que, en la bolsa de papel para vomitar, dibujara un bolso para ella. Así lo contó en CNN Birkin, que falleció en 2023. He said, well, draw it for me. And so I drew it on one of those sick bags, the vomit bag in the aeroplane. La Birkin Bag, el bolso Birkin. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram @y esto no es todo y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.